Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos, para la gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Marcos. San Marcos capítulo 5. Vamos a dar lectura del verso 35 al 42. Antes vamos a orar poniendo este momento de bendición que Dios nos da en sus manos. Pues gracias a ti, Padre Celestial. Gracias, oh buen Dios, por todo lo que tú haces. Gracias por las cosas que manifiestas. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas nuestra iglesia. Bendice nuestros hermanos y darnos, como siempre, esas oportunidades que cada uno hemos estado esperando. Esos momentos que cada uno disfrutamos, Padre, de estar en comunión en nuestro hogar, de estar con esa familia que tú nos has dado y en todo lo que tú pones sobre nuestras vidas para que podamos seguir siempre adelante, creyendo en ti y buscándote a ti. Ahora, Señor, bendice estas palabras en Cristo Jesús. Sobre ti la ponemos, amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El libro de Marcos, capítulo 5, el verso 35 nos dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Padre, permítanos poder disfrutar la belleza de tu palabra, dándonos el entendimiento a través de estos acontecimientos grandiosos y maravillosos, el cual tu Hijo Jesucristo hizo en sus días sobre la tierra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des ese entendimiento, que nos exprese para poder ver tu grandeza y poder entender tus maravillas, Padre, y poder darnos cuenta que aún la muerte para ti es como un sueño para cada uno de nosotros. Por las palabras de tu amado Hijo Jesucristo, cuando manifiesta que no está muerta, sino que ella duerme. El contexto en el cual estaremos todos y cada uno de nosotros un día para poder así estar en tu presencia y poder disfrutar todos tus bienes y de todas tus maravillas y todas las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de los que te buscan, Señor. En Cristo Jesús, bendice esta palabra y bendice a nuestros hermanos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este contexto se manifiesta algo grandísimo. Se manifiesta algo en el cual una niña, debido a su enfermedad, debido a lo que estaba pasando, debido a lo que había venido a su vida, pues no pudo resistir y había partido.
Y la gente que estaban alrededor de ella estaban con ese pesar, estaban con esa situación. Y me imagino que posiblemente los que conocían a Jesús estaban con esa esperanza de que antes que la niña muriera, Él pudiera hacer algo. Pero hermanos, en momento, lo que se manifiesta a través del Señor va un poco más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Qué entendemos nosotros de la muerte? Muy poco. ¿Qué entendían ellos? De que Jesús podría, aún en la misma muerte, regresarla a ella una vez más a la vida. Y en momento ignoramos que Él es el Hijo de Dios y es el que hace las maravillas y fue el que vino a darnos los ejemplos de los milagros que son hechos, pueden ser hechos y serán hechos. Y esto es para que nosotros podamos ver que el que había llegado a Jesús no era un cualquiera, hermano. Era el principal, era el sacerdote, era el más grande, era el pastor, era el general, era lo que usted lo quiera llamar. Era una persona importante. Pero aún así a Jesús lo tomó como que fuera cualquiera de otro. Como cualquier otra persona. Ah, no, porque llegó Él, vamos a hacer. No, así no opera Dios. ¿Por qué? Porque su palabra enseña que Él vino a lo más vil del mundo. Vino a que pudiéramos entender nosotros que aunque en el mundo haya muchas necesidades, Cristo Jesús las llena todas, hermanos. A eso vino Él. Y yo le he titulado, como les dije, el sermón, nunca es demasiado tarde. La Biblia algunos manifiesta de que algunos tienen por tardanza incluso la venida del Señor. Él tiene su momento en que va a aparecer. Así también tiene su momento en que lo va a sanar a usted. Así que deje de estarse quejando. Y dele la gracia a Dios porque está con vida. Aunque le duela por allá o por acá, está con vida. Aunque se sienta mal, está con vida. Aunque esté todo tosigoso, que esos camiones Volkswagen y todo, que no pueden arrancar, está con vida, hermanos. Aunque no se pueda levantar, está con vida. Y debemos de darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros creemos que es tarde, el Señor nos está enseñando, apenas yo empiezo. ¿Por qué? Porque en el momento el Señor ha visto que cuando nos lleva al límite es cuando lo aceptamos a Él. Y mire bien, muchas personas, cuando ya han ido al médico no sé qué, fueron al especialista de no sé qué, fueron al brujo de no sé qué, fueron al otro y no pudieron hacer nada. Entonces dice, ay, Diosito, Señor Jesucristo, ya empiezan a encontrar al que puede hacerles el milagro. Y hermanos, quiero que podamos ver que nunca es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esta palabra se está manifestando aún en medio de la muerte. Yo le pregunto algo. Si la persona ya se murió, ¿para nosotros es demasiado tarde o no? Sí, pues ya se murió. Por más que le inyecten lo que le quieran inyectar, no se va a levantar. Para nosotros es demasiado tarde, pero para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible, hermanos. Aún la muerte. Y yo quiero que podamos ir a través de la meditación de esta palabra que hemos traído hacia ustedes. ¿Por qué? Porque esta palabra nos está enseñando algo maravilloso. ¿Sabe qué nos está diciendo? Tenga esperanza.
crea en el Hijo de Dios. Crea que va a necesitar lo que está pidiendo. Crea que aunque ya se secó el palo, si es su voluntad, le va a salir otra vez hoja. ¿No han visto algunos palos que le han volado todo el tronquito? Dejaron hasta chiquito, así como banco. Y empieza a salir otra vez. Retoña otra vez, así es, gracias. Y esto quiero que podamos nosotros cada día ir comprendiendo las maravillas de Dios. Poder ir viendo cómo el Señor se manifestó aún a través de la muerte de esta niña. Cómo Él pudo en ese tiempo ver esa situación tan difícil. Y hermano, la Biblia no tiene solamente un acontecimiento así. ¿Qué otro acontecimiento hubo? Diga, Lázaro. Si nosotros entramos a nuestra Biblia y miramos el libro de Lázaro, de Juan, vemos lo que Jesús le hizo a esta familia al levantar a su ser querido. Juan capítulo 11, versículo 11 nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hermanos, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, vamos a entrar en el contexto de la palabra de Dios y vamos a ir viendo, hermanos, cómo esta palabra maravillosa se va manifestando en nuestra vida y cómo el Señor en su misericordia nos va dando ese entendimiento glorioso y maravilloso para que podamos nosotros ver todo acontecimiento que Él hace y podamos entender también así cómo Él nos da esa comprensión. Hermanos, la palabra de Dios en ese versículo 35 que nos dice que mientras Él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Hermanos, llegaron a dar la información, la noticia del trágico, difícil y duro acontecimiento que había llegado a la vida de esta criatura. ¿Qué le había pasado a la niña, hermanos? No le oigo. ¿Sabía? ¿Y muerto significa? Así es. Y hermanos, aquí podemos ver que querían informarles. Pues ya la niña expiró, ya no respira, ya le llegó su momento de la partida al reino de los cielos del Señor. Pero si miramos lo que dice aquí, tu hija ha muerto, significa que el principal estaba congregado con Jesús. Y podemos ver, porque dice la palabra que mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Posiblemente él estaba delante de Jesús, pidiéndole al Señor que le sanara a su hija. Hermano, ¿y no se ha dado cuenta que también a los pastores, a los sacerdotes, a los ministros, a todos nos pasa cosas? ¿Por qué? Porque nosotros no somos Jesús. Nosotros tenemos que confiar en Jesús. Y tenemos que buscar a Jesús para poder así sacar y hacer adelante todo lo que necesitamos. Y estas palabras que estamos viendo,
cómo el Señor se manifiesta en una manera tan preciosa y maravillosa. Tu hija ha muerto. ¿Cómo nos pondríamos nosotros si nos dan una noticia así, hermano? ¿Ah? ¿Nos pondríamos? Triste. Nos decaeríamos tanto. Y sucedería así como cuando Jesús llegó allá al lugar que vio a la gente llorando y haciendo toda clase de cosas. Pero mi pregunta es, ¿cómo estaría Jesús? ¿Alguien tiene idea cómo estaría Jesús con ese acontecimiento? ¿Ah? Posiblemente podría estar triste. Aunque yo pienso que en su interior podía haber gozo. ¿Por qué? Porque lo que él había venido a hacer a la tierra no era lo que él quería, sino la voluntad de su Padre. Y cada uno de estos acontecimientos le daban la gloria y honra a su Padre Celestial. Cada uno de estos acontecimientos él lo hacía para glorificar, levantar y exaltar el nombre de su Padre. Y hermanos, en este contexto que nos dice que se dirigen y le dicen al principal posiblemente, ¿por qué estás molestando al maestro? Y esto, hermanos, es porque el principal, miren lo que dice el verso 22, ahí mismo en Marcos 5, el 22 nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿A quién vino? Vino a Jesús, hermanos. Y se postra a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que había poder en Cristo. Por tanto, camino el Señor a la casa de Jairo para tratar a su hija gravemente, enferma, posiblemente tenía una situación que ya Jesús la sabía. ¿Cuál era el final? Pero este hombre tuvo la humildad. ¿A quién fue? Al que tiene el poder. ¿Y quién era él? Era uno de los más altos rangos dentro de lo que era la sinagoga. Y llega al Señor y según su palabra nos manifiesta ese verso 22 que nos dice, se postra a sus pies. ¿Qué es lo que hace? Reverencia, respeto, sumisión, humildad, entrega, amor. ¿Qué dice el verso 36? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le digo, hermanos? Tranquilízate. Hermanos, solo hay que creer. No estés con el alboroto, cálmate. ¿Sabe por qué? Porque la muerte a muchos de nosotros nos inquieta. La muerte a muchos de nosotros nos hace actuar indebidamente. La muerte a muchos de nosotros, algunos hasta se desmayan. Hermanos, vaya al libro de Lucas. Busque Lucas capítulo 8, versículo 50. Nos dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué significa esto? A pesar de que este hombre era grande en la sinagoga, posiblemente sus creencias no le permitían llegar hasta donde Jesús. Pero ¿qué hizo él? Dejó a un lado su creencia y
buscó al que le podía en este momento ayudar. Lucas, ¿qué le dije Lucas? 8:50. Yo estaba en 9:50. Hermanos, nos dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hermano, solo había que creer para tener esa salvación. Solo había que confiar para que lo que usted está esperando sea una realidad en su vida. Por eso el versículo 37 que nos dice, y no permitió que le siguiese nadie. Hermanos, ¿no le llama la atención que la Biblia dice que no permitió que le siguiese nadie? ¿Por qué? ¿Sabe que la gente, mientras más hay, más desesperan, hermanos? ¿Sabía usted eso? Lo que él iba a hacer, iba a marcar la historia. Lo que él iba a acontecer en ese lugar, iba a llamar la atención. Pero la palabra de Dios, en este contexto que nos dice, que no permitió que le siguiese nadie, sino, ¿quiénes? Sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esos son los que le permitió que fueran con él. ¿Por qué? Acuérdense que él era el maestro, el talmadín, el que enseña. Y esta era una clase para esos discípulos, que ellos vieran también. Más, la palabra nos dice en el 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hermanos, él llega al lugar y ve el desorden. ¿Qué significa alboroto, hermano? Desorden. ¿Va? Vio la gente. Miren, es duro que alguien se muera dentro de la familia. Pero hermanos, Jesús quería que el mundo supiera, quería que la gente vieran no su poder, sino el poder de su Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vio el alboroto. ¿Tiene idea usted por qué? Porque posiblemente al verlo venir a él, que era el que hacía los milagros, y la niña se murió, ¿cómo fueron los comentarios? ¿Ah? ¿Estamos analizando lo que le estoy diciendo? Por eso el alboroto, hermano, porque va a creer, hasta ahora va a venir, hoy después que se murió la niña, ahora es que, posiblemente, hermano, así somos. Mira, si pudiste haberla salvado antes que se muriera, hermano, es el alboroto. ¿Y quiénes lloraban? La familia, los seres queridos. Por eso la palabra de Dios se está manifestando en ese contexto, que el alboroto viene y empieza la lloradera de la gente. Y la gente empiezan a hablar de lo que no deben, hermanos. Yo les digo porque he ido a donde tienen los muertos en la ferretería esa, ¿cómo le llaman? ¿A donde? No, en el otro, donde lo tienen, en funeraria, en la funeraria, la ferretería, digo yo, como que estuvieran vendiendo. Ahí los tienen, y cuando la gente ve venir al pastor, empieza, ay, mira que hasta uno lo siente, hermano. Y más si tenían día de novela, ay, pastor, mira, ahí viene el pastor, ay, él sí que no sé qué, y empieza, miren, hasta uno se da cuenta. Por eso estas palabras se manifiesta de una manera maravillosa y nos da esa enseñanza preciosa. Mas dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
Hermano, muchos no hemos entendido algo que está oculto en la palabra de Dios, que la muerte de uno trae a vida a muchos. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Alguien entiende eso? No le oigo. Hay más acercamiento. ¿Alguien tiene algo más que quiera decir? Si no, cae para siempre. Miren, cuando decimos que la muerte de uno trae, lo que la hermana dice, que hay acercamiento, pero hay conversión. No sé si me están entendiendo. Hay quienes reciben al Señor. Esa muerte trajo a vida a muchos otros que hicieron esa profesión de fe, que recibieron a Cristo Jesús. Eso es lo que significa la muerte de uno trae a vida a otros. ¿Por qué? Porque los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón son muertos vivientes. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, uno pasa de esa etapa de muerte a vida. Se lo explico para que me puedan entender. Por tanto, este versículo que nos dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Porque están criticando y hablando lo que no deben. Porque no olvidemos que Él conoce los corazones. Y posiblemente varios estaban comentando entre ellos. Y no es Jesús, pues mira. Ahí bien tranquilo con sus discípulos. Y la niña bien estirada. Posiblemente. Hermanos, porque hay toda clase de comentarios. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha estado en los velorios. Y todos sabemos lo que allí hablan. Entonces, nos damos cuenta que el Señor, conociendo los corazones, les dice claramente, ¿por qué alborotáis? Y si esa palabra significa, ¿por qué están haciendo y comentando lo que no deben? ¿Por qué? Porque malos comentarios crean malas actitudes. Mientras la familia está llorando y está oyendo que alguien está diciendo, vaya, ahí viene el gran amigo, ahí viene el que podía salvarla y no la salvó. Hermano, eso te cambia tu pensamiento, te cambia la manera como tú estás viendo las cosas. Pero ¿qué dice más adelante? Él le contesta, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Para qué dijo eso, hermano? Le pregunto, ¿para qué dijo que la niña no está muerta, sino duerme? Lo mismo le dijo a Lázaro, a la familia de Lázaro, que él no estaba muerto, sino que duerme. Hermanos, ¿entendemos eso? ¿Cómo va a estar durmiendo si usted ve que hasta chele y pálida y todo está? Ya se fue, no hay respiración. ¿Quién nos creó? Miren, Él sabe qué hacer, sabe qué tocar. Y quiero que analicemos lo que estamos escuchando, hermanos. No está muerta, sino que duerme. Y les quiero decir que posiblemente para el contexto de Dios la muerte es como que uno tuviera un sueño. ¿Quién nos despierta? Él. ¿Y por qué? Porque cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida, los muertos en Cristo, dice la Biblia, se levantarán primeros. Entonces, si estaban muertos, ¿cómo se van a levantar? Por eso él utiliza ese verbo, duerme. ¿Por qué? Porque el contexto de muerte para Dios es diferente al contexto de muerte para nosotros. ¿Por qué? Porque como Él sigue vivo, Él sabe cómo hacer para que lo que esté a la vista del hombre muerto, para Él está dormido. Él lo puede despertar otra vez. Hermano, no sé si va a salir con un nudo en su cerebro hoy de aquí.
Pero no se preocupe, usted está joven. 65, 75 años, está joven. Cuando llegue a los 100, se le va a soltar ese nudo. Hasta ahora voy entendiendo lo que dice el pastor. ¿Pero por qué? Porque Él es superior a nosotros. Y Él es el que nos fortalece a nosotros y nos hace salir adelante. Mas su palabra dice en el verso 42, y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Pues aquí vamos. Hermanos, ¿se acuerdan que hablamos de alborotáis? ¿Por qué hacen el alboroto? ¿Qué hizo el Señor? Salgan de aquí. Salgan de aquí. ¿Por qué? Porque le iba a mostrar la sorpresa más adelante. ¿Y con quién se quedó? Con los que creían. Con los que le habían ido a pedir para que sanara a su hija. Con los que habían ido a estar con él para que él les ayudara en ese momento. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque la niña estaba muerta, para los hombres, para Dios estaba viva. Y estas palabras en el versículo 40 que nos dice que se burlaban más de él, la gente posiblemente va a creer si ya se murió, ¿para qué viene? Hermano, nosotros, quiero que se voltee y se mire nada más. Solo voltee y mire a alguien. ¿Sabe qué? Somos crueles, hermano. Miren, nosotros despedazamos a otros. Aunque usted no lo quiera creer y aunque me miren, ay pastor, yo no soy así. No te ha llegado el momento. Espérate. Te vas a dar cuenta cuando Dios te toque algo que tú quieres. Empezamos a actuar en nuestra naturaleza. Más la palabra dice en el verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo, hermano, le dice Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, yo no sé cuánto de nosotros entendemos de la muerte, pero sabemos cuando alguien está muerto o no. ¿Cuáles son los signos de alguien que está muerto? Así los generales. Ya no respira. ¿Qué más? Está tieso. ¿Qué más? No se mueve. ¿Qué más? ¿Ah? Está helado, sí. Ya usted no tiene que poner el helado en la refri. Lo pone encima y le queda. Hermanos, hay varios signos. Los médicos a veces profundizan un poco más por medio de sus exámenes. Ellos miran la pupila, si está dilatada, ellos buscan sentir si hay algún latido todavía más adentro, buscan a ver si hay empaño de la respiración. Ellos tienen unas cosas más científicas para poder detectar y poder declarar, pues sí, a tal hora esta persona. Pero nosotros, con solo ver que la persona, ¿qué color va agarrando el muerto? Se va poniendo de diferente. ¿Eh? Algunos se ponen como verdoso. Si es moreno se va poniendo chele. Se va poniendo pálido, dice. Va. Entonces, según la palabra de Dios nos dice que la niña estaba muerta. Pero la Biblia en este contexto nos dice que Jesús le tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Hermanos, esto ha de haber asustado a medio mundo. Si aún a mí, que no estaba ahí, me pongo a pensar que si estuviera ahí, salgo de retroceso, hermano. ¿Por qué? Porque para el hombre esto no es posible. Pero ¿qué dice el versículo 22? Y la niña luego se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Hermano, la gente se asustó.
¿Por qué? Según lo que estaban allí, como dice la palabra en ese verso 39, haciendo el alboroto, no tenían la fe de que la niña regresaría y mucho menos de que Jesús la volvería. Pero la palabra nos enseña que Él le dice, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque donde está la mano poderosa del Hijo de Dios, nunca es tarde, hermanos. Y yo sé que algunos, por sus enfermedades, por su debilidad, en momentos hasta piensan, ay, el Señor no me ha querido sanar, el Señor no me ha querido levantar. El Señor, hermano, si usted pudo pensar que el Señor no lo quiso hacer, dele gracias que no se lo ha llevado todavía. ¿Por qué? Porque tiene esperanza de que un día lo pueda hacer. Y la cosa está en que no hagamos el alboroto. ¿Por qué? Porque muchos queremos dejar en mal el nombre del Hijo de Dios. Hermano, el nombre del Hijo de Dios siempre tiene que ser exaltado, porque el Hijo de Dios vino siempre a exaltar el nombre de su Padre Celestial, y Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento tan maravilloso que nos has dado. Bendícelo en cada instante. Amén y amén. Ahora le invito a usted, hermanos, y le pregunto, ¿cuántas veces nos podemos haber sentido como Jairo, pensando que Dios se atrasó en cumplir lo que esperábamos? Pero para Él eso no existe, hermanos. Dios nunca llega tarde para actuar para nuestro bien. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para que usted abra su corazón y lo pueda recibir y tenga esa salvación y esa bendición que Él quiere derramar en toda oportunidad sobre sus vidas. Así que yo le invito que abra su corazón y reciba a Cristo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, los pecados, me arrepiento, Padre. Gracias doy a tu amado Hijo Jesucristo por haberme salvado en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho la oración, hermano, le invito que pueda enviarnos un mensajito ahí en el Facebook para poder orar por usted, dándole esa aceptación de haber tomado la mejor decisión que podía haber hecho en su vida. Así que Dios me le bendiga. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a cantar.